Gloria a Dios. Le invito para que abramos junto la Escritura. Abra la palabra de Dios conmigo ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, por favor. Verso 21. Cuando usted lo tenga, dé un amén bien grande. Qué rápido es ese varón. Muy bien. Y vamos a buscar también el Evangelio de Lucas capítulo 8, por favor, a partir del verso 40. Lucas 8:40. Amén. Vamos a empezar a leer desde el verso 21 de Marcos capítulo 4, por favor. Le invito para que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Están leyendo conmigo? No se oye. Verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Diga conmigo: se postró a sus pies. Seguimos: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Diga: y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oremos. Amado Padre, en esta hora del día te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, te damos gracias por este momento en el cual creemos que tu palabra nos hablará. Pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Hoy, Padre, pedimos entendimiento para que tú nos hables a través de ella. Padre, revélanos tu palabra, bendito Señor. Revélanos tu voluntad, bendito Dios. En el nombre de Jesús pedimos que nuestro corazón sea tierra fértil sobre la cual la semilla de tu palabra dé fruto al 100%. Y Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control de todo lo que vayamos a decir, de todo lo que vayamos a pensar, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje, esta historia, ya la hemos quizá leído con anticipación, con anterioridad. Quizá muchos ya la han leído anteriormente. Pero es importante, como dice la Escritura, que escudriñemos la Escritura. ¿Cuántos creen que eso lo dice la Biblia? Es importante escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo sepamos lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Si bien es cierto que aprendemos mucho con simplemente leerla, pero cuando nos adentramos a la palabra, cuando escudriñamos aún más la Escritura, podemos recibir mayor bendición. Amén. Y le invito para que lo leamos una vez más, porque Dios tiene algo para usted y para mí. Dice el verso 21 de Marcos capítulo 4: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, así como usted y yo que estamos junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Diga conmigo: uno de los principales de la sinagoga.
Este principal de la sinagoga era el jefe elegido para esa sinagoga local. Esta persona era el encargado de supervisar esa sinagoga, de gestionar cualquier actividad que se lleve a cabo en la sinagoga, las oraciones, todo lo referente a la sinagoga. Él era la autoridad espiritual en ese lugar. Los fariseos eran quienes ponían a los jefes principales de cada sinagoga. En cada ciudad, en cada área, ponían una sinagoga y siempre ponían a una persona para ver por esa sinagoga. Era casi como el pastor de ahí, ¿no? Era como el administrador, pero espiritualmente hablando era la autoridad espiritual de ahí. Entonces vemos a Jairo que se acerca aquí a Jesús. Dice que vino uno de los principales llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Qué hizo este Jairo? Primero dice que, ¿qué hizo? Y luego se postró. Le vio y se postró. Comprendamos que Jairo tenía una influencia de los fariseos. Los fariseos, como ustedes sabrán, era gente religiosa que en el tiempo de Jesús acostumbraban a perseguirlo, acostumbraban a acusarlo, acostumbraban a tentarlo. Estos fariseos buscaban ocasión para hacerle caer, dice la Biblia. Estos fariseos no les agradaba mucho Jesús, y Jairo sabía muy bien esto. No sé si me doy a entender. Jairo, al tener influencia con estos fariseos, sabía perfectamente que Jesús no era del agrado de los fariseos. De hecho, inclusive cuando vemos en la Biblia a Nicodemo, vemos que Nicodemo visitó a Jesús de noche, porque cuidadito veían a un fariseo cerca de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Y vemos a Jairo siendo el principal, diga conmigo, el principal, la autoridad espiritual, el designado de la sinagoga. Vemos que le vio y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se postró. No le importó ser el principal de la sinagoga, no le importó ser la autoridad espiritual de la sinagoga. Se postró delante de Jesús. No le importó siquiera que, sabiendo que los fariseos no les agradaba a Jesús, y sabiendo lo que él representaba, y que además la multitud lo viera postrándose delante de Jesús, no le importó eso, no le importaron las consecuencias. Él lo vio y se postró a Jesús. Y hay gente que viene a la iglesia y sabe que Dios está en este lugar, y le dicen: la presencia de Dios está aquí, y hacen: está bueno. Y dicen: la presencia del Dios Todopoderoso está en este lugar. Y luego, amén, dicen. Quizá la actitud que tienen algunos cuando venimos a la iglesia no es la que tuvo Jairo. Hay algunos que vienen a la iglesia y está la plena adoración y no se postran, porque quizá aún no han visto a Jesús. Jairo vio a Jesús y se postró. ¿Y qué hizo? Se postró. Diga conmigo: se postró. Se postró. ¿Qué hace cuando usted siente la presencia de Dios? ¿Qué actitud usted tiene cuando la presencia de Dios está en la casa? ¿Qué actitud usted y yo tenemos cuando venimos a la presencia de Dios, o cuando sentimos que la presencia de Dios está aquí? La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Y Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Jairo le vio y se postró. Ahora veamos otra actitud más.
Ahí en Lucas capítulo 8, verso 40, dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con tristeza. ¿Con qué? Diga gozo. Algunos están tan tristes que ni siquiera pueden decir gozo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Con qué? Porque todos, dice la Biblia, ¿qué? Lo esperaban. ¿Lo recibieron cómo? Esa multitud que quizá algunos ni siquiera creían en él, ni sabían quién era y no tenían quizá idea de quién era realmente, pero sabían que Jesús era buenas noticias. Sabían que Jesús algo iba a hacer, alguien iba a sanar, algún pez iba a multiplicar, algún pan iba a multiplicar, algo iba a pasar. Vamos a recibir a Jesús. Viene la multitud y recibe a Jesús. Estaba esperando a Jesús. No era que escuchaban, no. Lo fueron a recibir, lo estaban esperando y lo recibieron con gozo, alegría. Y llega y en eso se baja Jesús y ve a toda la multitud. Y la multitud, ¿han visto un artista? Cuando pasa por algún lugar público, ¿cómo se vuelve la gente loca? ¿Lo han visto? ¡Ay, ay, ay! Y se pone la gente como si viera, no sé. Y así va bajando Jesús. ¡Ay! La gente gozosa. Llega el principal de la sinagoga. Llega Jairo y lo primero que hace es se postra. Llega un miembro de la vid verdadera a la casa de Jehová. No responde. No responde a la presencia de Dios. Jehová nuestro Dios está aquí en la iglesia. Jehová está en su casa. Y como si le hubieran dicho que, no sé, que alguien murió. ¿Están acá? Estamos acá en la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? De acuerdo a la revelación que usted y yo tengamos de Jesús, es como usted y yo vamos a responder a su presencia. La multitud tenía una revelación de Jesús que todo lo proveía. Había milagros y sí, comían gratis y se pusieron gozosos, quizá porque venía Jesús, son buenas noticias. Y ellos tenían una revelación de que Jesús, alguien iba a sanar, o sea, algo bueno iba a suceder. Lo recibieron con gozo. Jairo sabía que Jesús sanaba gente. Jairo sabía que podía sanar a su hija y lo fue a buscar y se postró y lo adoró. Y la iglesia, la vida verdadera, bien, gracias. Vamos, levante sus manos delante de la presencia en el tiempo de adoración. Usted va a responder a la presencia de Dios de acuerdo a la revelación que usted tenga de Él. Jairo sabía al ser él quizá un fariseo, alguien que conocía la escritura, alguien que sabía y conocía de las profecías, él sí creyó en Jesús. Él sabía que el Mesías había de venir. Él sabía quién era Jesús y se postró y lo adoró. La otra gente pues simplemente tenía una revelación muy corta, pero no le privó de gozarse en la presencia de Jesús. Mis hermanos, Jesús está aquí presente, aquí en esta iglesia. La presencia de Dios está aquí en la iglesia. Usted todavía no había entrado y la presencia de Dios ya estaba aquí. Es más, la presencia de Dios vino en el coche de usted. La presencia de Dios vino en el coche. Estaba con usted en su casa. Pensé que iba a decir amén. Si usted no responde a la presencia de Dios, es porque simplemente usted no sabe quién es Jesús. Si seguimos más adelante, en el verso 23, vemos a Jairo que se postró y luego dice la Biblia, y le rogaba mucho diciendo, ¿qué hizo? Dígale, rogaba. ¿Qué hizo primero?
Primero se postró, adoró y luego le rogó. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ya habíamos, inclusive, tenemos una referencia de lo que pasa cuando a Jesús se le adora. Aquella mujer sirofenicia, si no mal lo recuerdo, nuestro Padre Espiritual nos habló acerca de esa fe que impresionó a Jesús. ¿Recuerda? Como aquella mujer se acercó delante de Jesús, le expuso su problema y Jesús la ignoró. Y luego le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo, perrilla. Y hasta la tercera, ya es la vencida, se postró, adoró y captó la atención de Jesús. Ya tenemos una referencia de eso, de lo que pasa cuando uno adora a Jesús. Capta la atención de Jesús y algo sucede, porque esa mujer recibió lo que fue a buscar: liberación para su hija. Entonces, cuando leemos que Jairo se postró a adorar, se postró y le adoró, algo nos dice, esa referencia nos dice que algo va a pasar, que algo Jesús va a hacer. Y vemos aquí en el verso 23, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24, algo tiene que pasar y aquí es donde sucede. Fue pues con él. O sea, vamos. Jesús le dijo, vamos, vamos, tú me pides que yo vaya y imponga manos, vamos, yo quiero ir a imponerle manos, quiero sanar a tu hijo, quiero que tu hija sea salva. Eso es lo que pasa cuando usted y yo adoramos a Dios. Pero hay gente que viene a la iglesia y viene a pedir antes que adorar. Usted primero tiene que adorar al Señor. Le aseguro que después de que usted adore, Dios responderá a su petición. Dios responderá a su necesidad. Dios responderá a lo que usted le llame. Él responderá a su clamor y a su ruego. No al revés. No es primero pedir y luego a ver si te adoro, si da tiempo te adoro. No, la prioridad es la adoración a nuestro Dios y luego Él suple tu necesidad. El Señor tiene atención y Él cuida a aquellos que le adoran. Amén. Yo sé que no le gusta a muchos de ustedes, por este mensaje no es popular, porque esto no se predica en muchas iglesias. En muchas iglesias nada más se les predica, si ven cada domingo, da tu diezmo, tu ofrenda y estás bien con el Señor. No, no es así. Nuestro Dios es digno de gloria, nuestro Dios es digno de honra, nuestro Dios es digno que cuando usted venga a la casa de Jehová esté esperando recibir la presencia con gozo, con alegría, con adoración, que usted se postre, que usted no esté inerte, que usted no esté indiferente, que usted responda a la presencia del Señor, porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es digno de gloria, de honra y de adoración. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Si la multitud, que había muchos incrédulos ahí, recibieron a Jesús con gozo, ¿cuánto más usted y yo que hemos sido salvos? La Biblia dice que hay plenitud de gozo a su diestra. Hay gozo en la casa. Voltea al de al lado y dígale, oye, toma un poco de mi gozo, dígale. Y en eso que fue con él, verso 24, le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Le qué? Le apretaban. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Diga, pero una mujer, híjole, como que ya parece que se va a complicar la cosa. Pero una mujer, verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Antes le iba peor. Déjeme, así como vimos un poco del trasfondo de Jairo, déjeme hablarle acerca un poco de esta mujer y de su trasfondo. La mujer en la cultura judía, para los judíos, la mujer era un cero a la izquierda. No tenía voz ni voto. La mujer simplemente estaba diseñada para ser ayuda idónea. Según la escritura, como vemos en Génesis, la mujer fue hecha para ser ayuda idónea del varón. Amén.
Lo dice la Escritura. Para los judíos, las mujeres solamente servían para procrear. Eso era todo. Para cuidar a los hijos, criar a los hijos, solo para eso. Es más, veían en la Torá, que era la ley de Dios, no veían a ninguna mujer siendo autora. En toda la palabra, en toda la Tanakh, que es la Biblia hebrea, no veían ni en los escritos, ni en los profetas mayores ni menores, ni en la ley de Dios veían a una mujer siendo autora de algún libro. Por lo tanto, no tenían ningún tipo de protagonismo en la sociedad. Quizá pensaban, pues si ni Dios se las dio, pues nosotros tampoco. La mujer estaba denigrada en esa cultura. En este momento, esta mujer no solamente era mujer, sino que tenía un flujo de sangre. Amén. El flujo de sangre, pues obviamente nos hace referencia a su periodo. Durante este periodo aprendemos en Levítico que la mujer tenía que pasar por un periodo de purificación. Tenía que estar aislada en su casa durante 8 días. Tenía que estar aislada y no podía tocar nada, no podía tocar a nadie. Tenía que estar en su casa. ¿Le suena familiar? Le decían, quédate en tu casa. No salgas, eres impura. 8 días. Porque todo lo que tocaba se volvía inmundo. ¿Por qué? Porque estaba en su periodo. Eso era, imagínese usted, una vez al mes. Cuando viene Andrés, no él. Imagínese usted que cada vez que llega ese periodo, la mujer tenía que esperar en su casita y al 8º día salir de la ciudad a hacer el protocolo de purificación para que entonces volviera a sus actividades normales. No tenía un flujo de sangre normal. Tenía un flujo de sangre que lo tenía desde hace ¿cuántos años? ¿Se imagina usted pasar 12 años en su casa? Porque si usted salía, imagínese andar caminando y que esté chorreando la sangre. Inmunda, inmunda. Imagínese eso. Se arriesgaba a que la pudieran apedrear o algo semejante. Ya no podía salir. Y la Biblia dice, para acabar todavía de empeorar la cosa, esa mujer padecía de flujo de sangre hace 12 años. Había gastado todo lo que tenía, había sufrido de muchos médicos, nada la había aprovechado y el estado en el que estaba era, la Biblia dice, peor. O sea, no era como al principio, no es de que se estancó, no, peor. Durante 12 años estuvo empeorando su situación, lejos de mejorar. Imagínese eso. Médicamente esta mujer podía o estaba o tenía anemia, porque eso es lo que pasa cuando hay un constante flujo de sangre. La persona puede caer en anemia, sufre cansancio físico, muchas se deshidratan, ocurren muchos problemas de salud. Se complica demasiado la salud de esa persona. Esta mujer estaba ahí, ya había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. ¿Se imagina usted invertir todo lo que usted tenía para su sanidad, para que usted sea sano? Y nada funciona. Al contrario, usted empeora. Y dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Diga conmigo, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, dice la Biblia, y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando oyó hablar de Jesús,
Ahí es donde nuestra vida recobra sentido. Ahí es donde la esperanza vuelve a nacer, cuando usted y yo escuchamos acerca de Jesús. Nuestra vida retomó quizá un nuevo giro en el momento en el cual usted conoció de Jesús. Nuestra vida cambió cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Ahí es donde usted y yo volvemos a nacer, cuando Jesús entra a nuestra vida. Ahí, cuando Jesús entró a nuestra vida cambió. Nuestra vida empezó a tener esperanza, empezó a haber misericordia, empezó a haber una luz de esperanza. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, si las esperanzas se le habían muerto, en ese momento un nuevo vigor, nuevas fuerzas salieron de no sé dónde, pero en ese momento ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Y por qué dijo el borde de su manto? Porque recién les dije, si ella tocaba algo en esa condición, se volvía inmundo. Si ella tocaba a Jesús físicamente, podía volverlo inmundo a él. Ella no se iba a atrever a tocarlo. Pero ella tuvo fe para decir: no necesito tocarlo. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Esa fe, mis hermanos, es tremenda. Y vemos nuevamente, seguimos leyendo. Y enseguida la fuente de su sangre, verso 29, una vez que tocó el manto, se secó la fuente de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando porque sabía lo que había hecho, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos aquí dos tipos de personas. Si analizamos el verso 24, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Diga, y le apretaban. Dígalo, y le apretaban. Y luego, cuando esa mujer tocó a Jesús, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Aquí vemos dos tipos de personas: aquellos que aprietan a Jesús y aquella persona que tocó a Jesús. El Señor no sintió a aquellos quienes le apretaban. Él sintió a aquella persona que sí lo tocó. Hay muchos que vienen a la iglesia y solamente vienen a apretar a Jesús, pero nunca han podido tocar a Jesús. ¿Y qué me dice a mí? ¿Y qué le dice a usted si he tocado o no a Jesús? Poder sale de él. Poder sale de él. Aquella persona que toca a Jesús no pasa a ser igual, no queda igual. Un cambio ocurre en su vida, no permanece igual. Si estaba enfermo es curado, si estaba muerto es resucitado, si algo estaba muerto en su vida vuelve a la vida. Cuando Jesús, Él nos da de su poder, algo ocurre en nuestra vida. Cuando usted toca a Jesús, algo sucede en su vida. Usted ya no vuelve a ser igual. Quiere decir lo siguiente: que si usted no ha experimentado el poder de Jesús en su vida, usted solamente ha venido apretando a Jesús. Usted no ha tocado a Jesús. Usted ha estado perdiendo el tiempo esperando que alguien venga y le toque a usted, cuando Jesús está esperando que usted vaya y lo toque.
Hay gente que está perdiendo el tiempo en la iglesia porque viene y ni la actitud correcta tiene delante de su presencia. Vienen y como si fuera cualquier cosa. Saben que la presencia de Dios está aquí y siguen en pecado, siguen en su inmundicia, siguen en su incredulidad, siguen en sus dudas. No respetan la presencia de Jehová. Déjame decirte, jamás vas a poder experimentar la presencia de Dios. Porque aquellos que tocan a Jesús salen cambiados. Aquellos que tocan a Jesús salen transformados. Aquellos que tocan a Jesús pueden experimentar una manifestación de su poder y de su gloria. Y el cambio es instantáneo. Usted no tiene que esperar. Usted no tiene que esperar como si cuando fuere usted allá al hospital general. En el hospital general usted va ahí sí muriéndose. Usted, ay. Y le dicen: en un momento le atendemos. Por favor, espere en su asiento. Y usted: me estoy muriendo. Y usted me dice que yo espere. Eso es lo que pasa cuando usted recurre al hombre. Pero cuando usted recurre a Dios, Dios jamás lo pone en espera a usted. Cuando usted va a Dios y usted lo toca, Él no le pone pretextos, Él no le pone excusas. Él no te dice: dame un momento, estoy ocupado. Él te sana, Él te restaura, Él te libera, Él te levanta una vez más. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Pero aguante, que ahí no acaba todavía. Necesito a alguien que me ayude. Un varón hermoso, precioso. Era para que todos pasaran. Nadie quiere. Alguien por acá. Dale, vente, Josías. Él es Jesús. Él es Jesús, ¿ok? Así de bello y guapo. Es Jesús. ¿Estamos? Amén, dice. Recíbelo, Rodes, recíbelo. Y está Jairo. Ve a Jesús, Jairo. Ve a Jesús y lo primero que hace es, ¿qué? Se postra. Y le dice: mi hija está agonizando, por favor ven a mi casa. Y dice Jesús: vamos. Y ahí se va con Jesús, Jairo. Bien acá, bien tranquilo. Y le dice: Jesús, por favor, como que caminas muy lento, Jesús, vamos rápido, que mi hija se está muriendo. Y en eso se detiene Jesús. Se detiene Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Alguien me ha tocado. Y Jairo: ay, Señor, por favor, mi hija se está muriendo. Y parece como que Pedro leyó los labios de ese Jairo y dijo: Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. Y así Jairo, imagínense a Jairo. Qué desesperación de Jairo. Señor, dale, olvídate, ¿quién te ha tocado? Vámonos. Mi hija se muere. Imagínense la desesperación de ese hombre. ¿Qué haría usted si su hijo y su hija se están muriendo? Y va a buscar al doctor y el doctor le dice: alguien me tocó. ¿Qué haría usted? A mí que me importa quién te tocó. Vamos, que te voy a pagar, hombre, ¿no? Y Jesús como que se detiene. Y ya sabe lo que pasó. Y en ese momento, vean lo que sucede. Verso 35 de Marcos capítulo 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y en Lucas capítulo 8, verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Me imagino que a ese hombre se le cayó el mundo. En ese momento, humanamente, quizá habrá pensado: si no hubiera sido por esa mujer que lo tocó, quizá Jesús no hubiera tardado y hubiera llegado a tiempo y mi hija no hubiese muerto. No sé si pasó por su cabeza, pero al menos por la mía sí pasó. Si yo tuviera un hijo o una hija y se está muriendo, yo iría con tanta desesperación y apurado. Imagínese la multitud con trabajo y se movían. Y encima esta mujer
toca a Jesús. Y es impresionante lo que Jesús le dice. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Jesús le está dando el secreto a ese hombre. Le está diciendo: cree solamente. Quizá usted está en esa situación de Jairo, que algo se le murió a usted. Quizá se murió un familiar. Quizá, no sé, el divorcio. Ya su matrimonio está acabado. Ya no hay vuelta atrás. Pero Jesús dice: cree solamente. Cree solamente. Me dieron un dictamen médico que ya no hay vuelta atrás. Tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro. Cree solamente. Cree solamente. Ya me gasté todo mi dinero. Ya fui a doctores. Ya fui a todos los doctores de renombre. Me gasté todo. Empeñé la casa. Empeñé todo. Ya no hay nada más que hacer. Cree solamente. La fe verdadera nos permite declarar el momento de nuestro milagro. Aquella mujer con flujo de sangre declaró el momento de su milagro: si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Y qué pasó cuando tocó el borde de su manto? Fue sana. Fue sana. Fue sana. La fe de usted debe llevarlo a decir: si tan solo ayunare 3 días, Dios me responderá. Él me enseñará cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia. Si tan solo buscaré al Señor de madrugada, Él me oirá. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tiene que haber una fe dispuesta a declarar el momento del milagro. Yo voy a ir a Jesús, voy a encontrar a Jesús, y cuando yo pase al frente del altar, yo voy a ser sana, yo voy a ser libre. Mientras alabo su nombre, mientras me postro y adoro su presencia, yo voy a ser sana, mi vida va a ser restaurada, mi matrimonio va a ser restaurado. Pero esa es la fe que Dios está buscando. Esa es la fe que capta la atención de nuestro Dios. A ese hombre se le cayó el mundo. Pero mientras Jesús iba a obrar el milagro en casa de Jairo, milagros estaban sucediendo en el camino. Mis hermanos, si Jesús todavía no ha llegado a tu casa, no ha llegado a tu situación, todavía Jesús quizá no te ha respondido, Jesús está en camino. Jesús está en camino. Jesús está en camino y va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar y va a hacer un milagro. Va a llegar y va a obrar en tu vida. Va a hablar y va a cumplir su promesa. Va a llegar y va a hacer su obra en tu vida. Tenlo por seguro que va a llegar. Y mientras Él llega, mientras Él te responde, voltea a tu alrededor y mira los milagros que está haciendo con tus hermanos. Voltea a ver a tu alrededor y mira lo que Dios está haciendo a tu alrededor, con el hermano, con el líder de Casa de Paz, con el reino de Dios. Ve cómo Dios está obrando a nuestro alrededor. Llénate de fe y cree solamente. Cree, sigue creyendo, porque Jesús está en camino. Dígale al de lado: Jesús está camino a tu casa. Aunque usted diga, esa mujer se atravesó y complicó todo. No, mi hermano. Jesús tiene un plan para usted. Y su voluntad es perfecta para usted. La Biblia dice, verso 37 de Marcos capítulo 5, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y al llegar a la casa, la Biblia enseña que Jesús dijo: esta niña no está muerta, sino duerme. Y la Biblia dice que muchos se burlaron de él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó fuera de acá. Todos esos burladores, fuera de acá. A esos incrédulos, fuera de acá. Solamente se quedaron los discípulos de Jesús, los padres de la niña
y Jesús. En esa casa solamente había gente que creía. Y eso es lo que pasa con la gente que es incrédula. Terminan fuera de la iglesia, terminan fuera del propósito de Dios, terminan fuera del poder de Dios. No ven la manifestación del poder de Dios, terminan fuera. A todos los que se burlan del poder de Dios, a todos los que se burlan de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, terminan fuera, terminan yéndose. Porque aquí solamente debe quedarse gente que cree en el Señor, que cree en su poder, que cree en lo que Él puede hacer. Voltea sus ojos y vea lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor. La gente que no cree y no puede ser capaz de ver que Dios levantó esta iglesia es una persona incrédula. Y hay gente que se ha puesto a hablar en contra de la iglesia. Dios tenga misericordia de ellos. Pero todos los que murmuran en contra de lo que Jesús puede hacer y en contra de todo lo que Dios puede hacer y lo que Él ha hecho, terminan fuera. Y no ven la gloria de Dios, no ven la manifestación. Porque lo que ocurrió en esa casa, después de que Jesús habló con ella y le dijo: hija, levántate. Esa niña se levantó. Esa niña empezó a caminar. Esa niña se levantó de su cama y empezó a vivir de nuevo. Y eso es lo que pasa cuando Jesús está en nuestro hogar. Él trae todo a la vida. Porque la Biblia dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Ese hombre quizá se sintió como las hermanas de Lázaro cuando Lázaro murió. Lázaro murió y Jesús seguía por allá. Y después de que Jesús llega 4 días después. Que Lázaro ya estaba muerto hace 4 días. Ya lo habían puesto en el sepulcro. Y lo primero que la hermana de Lázaro le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y quizás ese hombre habrá dicho: sí, si esa mujer, si Jesús no se hubiera detenido, mi hija no hubiera muerto. Pues déjame decirte algo, mi hermano. La misma respuesta que le dio Jesús a la hermana de Lázaro, la misma respuesta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no importa si te han dado una enfermedad, un diagnóstico terminal, un diagnóstico de cáncer, hasta de SIDA, si te gusta más. No importa si te han dado un diagnóstico negativo, si ya te dieron la carta de divorcio. No importa, Dios tiene una respuesta. Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, Dios puede restaurarte. No importa si ya estás muerto, aunque estés muerto, si crees en Él, vivirás. La Biblia está diciendo que no hay circunstancia que pueda ganarle al poder de Dios. Sea una enfermedad de 12 años, que nadie, ni el medicamento, ni los médicos pudieron contra eso. Y aún la muerte, imagínense, no pudieron en contra de nuestro Señor Jesús. Lo que usted esté pasando, lo que usted esté atravesando, nunca le va a ganar al poder de Dios. Jamás va a poder ir por encima del poder de nuestro Dios. Porque para lo que el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. Solamente cree. Diga conmigo: solamente cree. Solamente cree. Dígale al lado: sigue creyendo. Sigue creyendo. Qué casualidad, qué curioso que esa mujer tenía 12 años de padecer esa enfermedad. Qué casualidad que aquella niña tenía 12 años. 12 significa gobierno. Significa que Dios está en control. Dios está en control. Dios es soberano. Dios es soberano. Él es soberano. Nada se sale de su control. Nada se sale de su soberanía. Una hoja no cae si no es su voluntad. Y si usted cree, para el que cree, diga conmigo: todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible al que cree.
todo le es posible al que cree. Aleje de usted a la gente que lo hace dudar. Aleje de usted a la gente incrédula. Aleje de usted a la gente que lo hace aislarse o alejarse de Dios. Aleje a esa gente que no le impulsa a creer en fe, que no le impulsa a obrar en fe. Aleje a esa gente como Jesús los alejó de aquella casa. Aléjelos de su vida. Aléjese de esa gente que no alimenta su fe. Y acérquese a la gente que sí cree. Acérquese a la gente que sí cree en Dios. Acérquese a la gente que sí confía en el Señor. Porque aquellos que confían en Dios no serán defraudados. Aquel que confía en el Señor andará confiado como un león. Aquel que confía en el Señor es su respuesta. El Señor es el castillo. El Señor es su fuerza. Quien levanta su cabeza. Él es el Señor de todos aquellos que confían y esperan en Él. La Biblia dice: confía en Él y Él hará. Si usted confía en el Señor, Él jamás lo va a defraudar. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero tener la fe de esa mujer. Habrá alguien aquí que diga: yo ya quiero dejar de apretar a Jesús, o yo quiero tocar a Jesús. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero experimentar ese poder de Dios en mi vida. Yo necesito ese poder de Dios en mi vida. Pero ¿qué va usted a hacer? ¿Qué actitud va a tener delante de su presencia? ¿Va a recibirlo con gozo? ¿Va a tener la actitud de postrarse ante su presencia? ¿O se va a quedar indiferente ante este mensaje? ¿Se va a quedar indiferente ante la voz de Dios? No va a hacer caso, va a hacer caso omiso a la palabra del Señor. Hoy es un día de cambios, mis hermanos. Hoy es el día en el cual usted voltea a ver al cielo, alza la vista al cielo y le dice: aquí estoy, Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Manifiéstate en mi vida. Quiero tocarte, quiero tocar aunque sea el borde de tu manto, y seré sano, seré salvo, seré restaurado. Mi vida cambiará, mi matrimonio será restaurado, mi trabajo será también bendecido, mi casa será salva. Pero habrá alguien aquí que diga: hoy yo quiero tocar el borde del manto de Jesús. Levante su mano, y si ese es su deseo, póngase de pie. Aquella fe de esa mujer que ni siquiera tocó a Jesús, tocó el borde de su manto, aún teniéndolo físicamente, nos enseña que usted no necesita tocar a Jesús físicamente. Usted va a tocar a Jesús cuando tiene un corazón que le cree. Si usted en este momento quiere dejar de apretar a Jesús y quiere experimentar el poder de Dios en su vida y está dispuesto a tocarle, pase aquí al frente o allá en su lugar. Póngase de rodillas, pero responda a la presencia de Dios. Responda a su presencia, porque Él está aquí en este lugar. Su presencia está en este lugar. Le estoy hablando a la gente correcta en este día. Nuestro Dios está en este lugar. Usted va a responder de acuerdo a la revelación que usted tenga de Dios. Si usted no responde, es porque usted no conoce a Dios. Si usted no responde a la presencia, es porque simplemente usted no le ha visto, no le ha conocido a Dios. Porque aquella persona que le ha visto, aquella persona que sabe lo que Jesús es capaz, aquella persona que ha experimentado el poder de Dios en su vida, se acerca a Él, le adora, le alaba, se rinde a Él. Vamos, levante sus manos. Vamos, levante su voz. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta. Sí, mi Dios. Sí, Señor. Levante sus manos, levante sus manos, entréguese a Él, ríndase a Él. Este es el tiempo.
Necesito un encuentro. Vamos, cántale con a el Él. Dios vivo. Vamos, que se oiga la iglesia. Estar en tu presencia. Que se oiga la iglesia cantando. Y decir, Que se oiga la iglesia aquí adorando. estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Yo soy. Con el Dios vivo, estar en su presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy. Vamos, adórele. Con el gran yo soy, con el gran yo soy. Levanta una vez más sus manos y cántale a Él. Nada nunca me saciará como tú lo haces. Sí, mi Dios. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Vamos, alza su voz. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, vamos, si lo necesitas, díselo. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Vamos, adórale. Responda a su Con presencia. el gran yo soy. Responda a su presencia. Vamos, responda a su presencia. Con el gran yo soy. Sí, Señor. Sí, mi Dios.
Ahí en sus palabras, ahí en sus palabras, adórale con sus propias palabras. Dígale a Él, declare lo que hay en su corazón. Adórale con su voz. Si para macaso corobo, promos kenderima sotorobo kenderima suete, promos seterema caso torobo kete, sotorobo kenderima casi. Torobo que dereva sotoro, rumos que dereva questa alce su mano. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas siempre a tiempo. Gracias, Dios. Permite, Dios, que tengamos esa misma fe de aquella mujer que no le importó sus problemas, que no le importó la condición en la que se encontraba, que no le importó siquiera la enfermedad, no le importó el cansancio, no le importó el peligro que significaba salir en busca de ti. Padre, esa fe es la que hoy necesitamos. Padre, esa es la actitud que necesitamos como iglesia, la de buscarte, no importa qué, la de buscar tu presencia, la de buscar tu rostro, la de encontrarte, bendito Señor, venir con la actitud correcta delante de ti, bendito Señor. Permite, Padre, que las circunstancias, que el miedo, que la incredulidad, Padre, no hagan estragos en nuestra vida. Hoy, Padre, nos despojamos de todo miedo, hoy nos despojamos de la incredulidad, nos despojamos de toda duda, de todo aquello que nos limita, de todo aquello que se obstaculiza, bendito Señor, en nuestra vida y que nos impide acercarnos a ti. Hoy, Padre, hoy nos deshacemos de eso. Hoy, Padre, nos despojamos de esa incredulidad, nos despojamos de esa actitud. Hoy nos despojamos, Padre, de la duda, nos despojamos del miedo al que dirán, del miedo a lo que el hombre diga. Hoy, Padre, queremos tener el mismo corazón, ese corazón adorador que te busca, que antes de pedir adora tu presencia, que antes de buscar tu mano busca tu rostro, que antes de buscar tu provisión busca tu presencia, que es lo más importante para nosotros. Padre, toca nuestra vida, pero antes queremos aprender a tocarte, queremos aprender a responder a tu presencia, queremos aprender a darte la honra que tú te mereces, la honra de vida a tu nombre. Padre, permite que hoy en esta noche seamos cambiados, seamos transformados. Padre, no queremos salir de este lugar igual, no queremos salir de este lugar igual, no queremos salir de esta iglesia, de tu casa, igual como entramos. Queremos salir, Padre, llenos de tu presencia, queremos salir llenos de ti, queremos salir llenos de tu Espíritu Santo. Padre, desciende con tu presencia, fluya, que tu Espíritu Santo fluya con poder, que tu Espíritu Santo toque cada vida en este momento. Padre, así como estos hijos tuyos, como estas hijas tuyas han respondido a tu presencia, Padre, suple toda necesidad, toca sus vidas, toca sus cuerpos, Padre. Hoy reprendemos toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús y le ordenamos a toda enfermedad que salga de esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz y por la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Le ordenamos a toda enfermedad, Padre, que salga de sus cuerpos. Padre, hoy se muere todo tumor en el nombre de Jesús, se muere todo tumor en el cuerpo. Hoy se seca en el nombre de Jesús. Hoy deja de vivir. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu unción, se pudre todo yugo. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos restauración en tus hijos, restauración en tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesús, declaramos vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas restauradas por el poder de tu nombre, por el poder de tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, fluye, fluye, fluye,
Fluye en cada vida aquí presente, fluye en cada corazón, fluye en cada persona, fluye en cada uno de tus hijos que te buscan, que te anhelan, que piden, bendito Señor, con fe, que están esperando el mover de las aguas, que están esperando que tú te demuestres. Padre, demuestra tu gloria, demuestra tu poder, demuestra tu soberanía en el nombre de Jesús. Hoy te buscamos con hambre, con sed. Queremos ser llenos de ti, queremos ser llenos de tu presencia, ser llenos cada vez más de ti. Hoy en el nombre de Jesús, hoy tu Espíritu Santo fluye, hoy tu Espíritu Santo se mueve, hoy tu Espíritu Santo llena, hoy tu Espíritu Santo cambia, hoy tu Espíritu Santo transforma, hoy tu Espíritu Santo cambia la mentira en verdad, cambia el lamento en gozo, cambia la mentira en verdad. Ahora en el nombre de Jesús se derriba todo obstáculo, toda muralla que el enemigo haya levantado en la vida de mis hermanos. Hoy se derrumba ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo obstáculo que impedía que mis hermanos se acerquen a ti, hoy se quiebra, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Ahora hay libertad para buscarte, hay libertad para orar, hay libertad para alzar las manos delante de tu presencia, hay libertad para encontrar tu rostro, hay libertad para acercarnos delante de ti, bendito Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Hoy, Padre, tu pueblo se acerca, hoy levanta tu pueblo sus manos delante de ti y te dice: Jesús, ven. Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo demuestra, Espíritu Santo fluye con poder, fluye con libertad, fluye, muévete en medio nuestro. Queremos el mover de tu Espíritu. Padre, no queremos solamente una visitación, haz de nosotros una habitación, haz de nosotros una habitación en el nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria a tu nombre, Señor. Damos la gloria y la honra a tu nombre. A ti que eres el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú que has vencido al mundo, tú que has vencido al diablo, que has vencido la muerte, que has vencido la enfermedad. Hoy damos gloria a tu nombre, hoy damos honra a tu nombre, hoy celebramos tu victoria, hoy celebramos tu nombre, hoy proclamamos tu nombre y anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Hay salvación, hay libertad, hay prosperidad en el nombre del Hijo de Dios, hay salvación en el nombre de Cristo Jesús, hay sanidad, hay restauración, hay resurrección para todo aquel que cree, para todo aquel que confía en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy tu vida no será igual, hoy tu vida será cambiada por el poder de Dios. Vamos, dáselo fuerte al único que vive. Sotorobo Ketere. Vamos, dáselo fuerte. A Él, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la honra, a Él sea la honra por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Aleluya.